Buenas tardes, profesores y compañeras. Nosotros somos el grupo número 7 y está conformado por Fran Echere Melanie, Salgado Lucas y Elisa, Anchunya Maoli y quienes habla Patiño López Carlos. Bueno, nuestro grupo va a hablar sobre la interculturalidad y la plurinacionalidad. Primeramente vamos a darle la diferencia que existe entre cultura interculturalidad, ya que estos dos temas se engloban, tienen una misma similitud pero un diferente significado. Bueno, primero, la cultura es todo aquello que viene siendo desde nuestros ancestros, los antepasados, las costumbres que nos han dejado, las tradiciones, las músicas, sus comidas, entre otros. La cultura también engloba la cultura es la acepción, es decir, el reconocimiento que tiene todo individuo de hacerle respetar sus derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, sus costumbres, entre otros. También existen varios tipos de culturas, que son la cultura internacional, la cultura nacional, la cultura regional y la cultura familiar. La internacional quiere decir que engloba a todo el mundo, es decir, que una sola costumbre que tenga un solo país puede expandirse alrededor del mundo. La cultura nacional engloba o apunte todas sus costumbres, es decir, la música o lo que se comparte en un país. Por ejemplo, aquí en Ecuador se celebra lo de los Reyes Magos y el Día de los Muertos, a comparación con México, que también lo hace, es decir, aquí hay una similitud entre estos dos países. La cultura regional, es decir, esta se deriva en que solo una sola región o una sola regional, esto quiere decir, dice que se engloba en una sola cosa, es por decirlo así, que una sola cultura comparte, solo esa cultura comparte la misma costumbre, la forma de vestir, su comida, entre otros. La cultura familiar, estos son los valores que se le dan a sus hijos cuando van creciendo, es decir, los valores que ellos toman de sus padres y lo que ellos le dicen. Ya. También lo que se deriva de la cultura tiene una similitud con lo de la interculturalidad. Es decir, en la interculturalidad, las culturas o las tradiciones que tengan otras personas o otros grupos de sociedad deben de ser respetadas, no deben de ser ni discriminadas ni tampoco ser achacadas. Porque la razón de esto es que todos debemos tener respeto hacia varias culturas, ya que porque no nos sean beneficiosas para nosotros. Buenas tardes, profesora y compañeras. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la interculturalidad. Como ya explicó mi compañera, la cultura son las costumbres que tiene algún lugar o alguna región. Son las culturas, tradiciones que no se pierden de algún lugar o de alguna región, como ya lo expliqué. Ahora, ¿qué es la interculturalidad? La interculturalidad es la interacción y la relación que tienen varias culturas dentro de un mismo sitio, ya que como son diversas culturas tienen que aprender a relacionarse entre sí y tienen que saber lo que es el respeto entre culturas, ya que como son culturas tienen varias creencias y una cultura no puede estar discutiendo con otra cultura acerca de algún tema determinado. Así que esto es lo que se necesita, el respeto entre culturas. Y para eso es que existe la interculturalidad. Aunque también hay varias oposiciones a esto, como lo podría ser el idioma. En cada cultura existen varios idiomas, pero uno tiene que saber cómo comunicarse de una buena manera para que todo fluya de una manera mejor. La interculturalidad está sujeta a la comprensión de conceptos y variables, como la cultura, la diversidad, la política, la economía de países y regiones, ya como lo dije, los obstáculos del idioma, las diversas políticas, las diferentes clases sociales,
porque así está dividido nuestro mundo, está dividido en las diferentes clases sociales y de esto también depende de cada cultura que tenga cada país. Los sistemas económicos de cada país, como ya lo sabemos, son las ideologías, los diferentes derechos humanos que tenemos cada persona y las diferencias de los derechos de género. El concepto de interculturalidad trata sobre lo que es la igualdad de las culturas, ya que ninguna cultura se puede creer superior a otra cultura, ni porque tenga más ni menos dinero que otra va a ser mejor o peor cultura, porque cada cultura merece respeto y con esto existirá un mundo donde reine la armonía. Los estudios interculturales son apropiados en el ámbito de la educación, la promoción de los derechos humanos, que esto es muy importante, de que cada persona conozca que tenemos estos derechos humanos. Las culturas también tienen sus derechos de participación, como ya lo estudiamos, la relación en los grupos sociales, la mercadotecnia y en otros ámbitos. La interculturalidad trata de enlazar a las culturas para tener un mundo así enlazado, es decir, conectado y de que no existan las diferencias. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeras. Yo les voy a hablar sobre la plurinacionalidad. Se refiere a un adjetivo que requiere significar de múltiples naciones. También se refiere al principio político que garantiza el significar de múltiples naciones. También se refiere a principios de políticos que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las nacionalidades que existen en el país. La plurinacionalidad no es un concepto étnico, sino un concepto político sustentado en la apertura del contrato social de las diferentes naciones que pueden ser étnicas, de género, de cultura o de edad. En el caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento indígena para superar la conclusión del racismo, exclusión y violencia que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas, pero la plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para incorporarse en el Estado, prácticas de reconocimiento a las diversidades de género. Por ejemplo, existe otro ámbito de derecho en los cuales la plurinacionalidad puede albergar ya que no estén en una clave étnica o cultural, como por ejemplo los derechos de las futuras generaciones. La plurinacionalidad del Estado no es un estatus especial para los pueblos indígenas, sino una condición de la política moderna para generar acceso, reconocimiento e interculturalidad para las sociedades. Buenas tardes, compañeras y compañeros y profesoras. Yo voy a explicar lo que es la plurinacionalidad. En primer lugar, la palabra pluri significa varias o varias o diversas o diversos, lo que quiere decir que la plurinacionalidad son varias nacionalidades. En el caso de Ecuador, existen sujetos colectivos o comunidades autodenominados nacionalidades, tales como Quichua, Chachi, Shuar, Ashuar, entre otros que han desarrollado su propia lengua. En el artículo 83 de la Constitución actual expresa que los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales y los pueblos negros o afroecuatorianos también forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Además, en el conjunto de la sociedad ecuatoriana existen blancos mestizos, afrodescendientes y montubios, pues es una realidad cultural que no puede ser ocultada por los grandes grupos de poder económico y político de nuestro país. En segundo lugar, cada nacionalidad indígena son sujetos organizados en entidades históricas y políticas que constituyen el Estado ecuatoriano, que comparten y tienen en común una identidad histórica, idioma, cultura propia, que están asentados y viven en un territorio determinado, y forman tradiciones de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad colectiva comunitaria propia. Gracias.